Saludos cordiales. Nos encontramos en nuestra cuarta sesión de arquitectura de computadoras. En esta sesión vamos a estudiar los sistemas formales, los cálculos lógicos, argumentos, falacias y veremos también algunas operaciones con números binarios. Para darle seguimiento a la temática, vamos a tratar de recordarnos de algunos elementos que estudiamos en su momento. Primeramente, cuando hablamos de sistemas formales, estamos hablando de una construcción teórica. Nos referimos a la utilización de signos, agrupándolas en variables proposicionales, y de esta manera nosotros damos lugar a lo que es a la matemática lógica. Esta relación de expresiones es la que nos va a permitir a nosotros analizar ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de proposiciones, estamos hablando de una unidad semántica, es decir, un enunciado o una oración. Solo que, como ya lo habíamos destacado, no todas las oraciones o todos los enunciados son proposiciones. Si vemos los ejemplos que se plasman en esta diapositiva, tenemos el día de hoy está bonito. Dependerá de nuestro contexto, podemos responder que sí lo es o no lo es. En ese sentido estamos afirmando o negando una proposición. Está lloviendo. También, si lo vemos en nuestro contexto, podemos afirmar o negar la respuesta. Y por último tenemos 17 más 5 igual a 20. En este caso tenemos que aplicar un razonamiento matemático para que nos dé como resultado una afirmación o una negación. Como ustedes sabrán, 17 más 5 nos da 22, siendo así que no es igual a 20, por lo cual nuestra respuesta es falso. La lógica proposicional es bastante antigua, es una forma de pensar, una forma de analizar las cosas. Y si bien es cierto, esto lo estamos aplicando desde una óptica aplicada a la computadora, pero es más una cuestión de pensamiento, es decir, un razonamiento lógico, que esto posteriormente, acompañado de los teoremas y de todo lo que ha venido evolucionando en la matemática, dio como resultado el álgebra de Boole. Pero cuando hablamos de lógica como tal, hablamos de cómo analizar ciertas oraciones o ciertos enunciados, y de tal manera pues nosotros podemos encontrarnos con ciertas operaciones. Estas operaciones, las cuales se realizan gracias a unos conectores lógicos, como por ejemplo el caso de AND, OR y NOT. Veamos un ejemplo. Cuando hablamos de determinar la falsedad o la verdad de una premisa, es tarea de la ciencia general. Aquí, si lo leemos determinadamente, podemos razonar y evaluar si el resultado va a ser verdadero o falso. Lo mismo es lógico, o el lógico no está interesado en la verdad o falsedad de las proposiciones, sino en las relaciones lógicas. Estas oraciones que estamos viendo en este momento nos dan la pauta de poder responder a un sí o un no, pero esto va a depender de nuestro conocimiento que tengamos en contorno o en contexto a lo que es lo que se está diciendo. Entonces vamos a decir que la proposición es un enunciado, el cual puede asociar un concepto que nosotros lo podemos aceptar como una verdad o como una falsedad. Podemos considerar la luna es cuadrada, 7 es número primo, las arañas son mamíferos. Aquí la respuesta siempre nos va a dar lugar a una afirmación o una negación. Y así podemos hablar también de lo que son los conectores lógicos. En este caso es lo que nos define el valor de verdad. Algunas proposiciones establecen cierta lógica, y esta lógica que establece de acuerdo al conocimiento adquirido nos da un valor de verdad. A estas proposiciones, cuando se les aplica lo que es el conectivo lógico o el conector lógico, dan como resultado las proposiciones compuestas. Veamos un par de casos. Por ejemplo, cada proposición, esto ya lo habíamos destacado, pero sabemos que siempre va a estar representado por letras minúsculas, y que de manera tradicional en la matemática booleana se utiliza P, Q y R.
y de ahí podemos continuar realizando nuestros desarrollos utilizando el resto de las letras del alfabeto. Tenemos conectores lógicos como el caso de I, representado por el símbolo de exponenciación, el O, que está representado por una BV, el NO por un pequeño pleco, la implicación por una flecha que apunta a la derecha, y así vamos a hablar de otros tipos de conectivos. En este caso, para poder identificarlo, tenemos P y Q. Son dos proposiciones, dos enunciados. Cada uno de ellos nos va a dar un valor de verdad que nosotros consideremos acertado o falso. Pero para comprender bien esta representación formal, tenemos que interpretar que el símbolo de exponenciación se llamará conjunción y estará representado por aquellas variantes de texto que logremos interpretar la palabra y el pero. La BV, que representa la disyunción, o la letra O, que corresponde al operador lógico OR, nosotros lo vamos a interpretar simplemente a través de esta letra. Luego la flecha que apunta a nuestra derecha, que llamaremos condicional, estará representado por un elemento llamado entonces. Y la bicondicional, una flecha en doble sentido, lo vamos a interpretar con esta frase de sí y solo sí, y este símbolo que es la tilde de la N, que será totalmente la negación. Aquí no vamos a hablar mucho, solo vamos a interpretar una situación. Primero, que en el ejemplo nos dice que P hoy es martes. Bueno, al momento que está viendo este video, verifique si realmente es martes. Es posible que no, pero acá yo añadiré la tilde de la N a P y aquí yo diré que hoy no es martes. Y aquí estoy aplicando la negación. También podemos tomar como sinónimos de la negación las siguientes expresiones. No es cierto que, o no es el caso que, es falso que, o no sucede que. Estas palabras que podemos encontrar en algunas oraciones nos darán la pauta que estamos hablando de una negación. Si aplicamos este conector lógico a la tabla de verdad, vamos a tener que una variable proposicional puede contener dos valores, en este caso verdadero y falso, y cuando nosotros la negamos, pues se contradicen. Es decir, el valor verdadero original pasa a falso y el valor falso original pasa a verdadero. Luego tenemos la conjunción que conocemos como el operador lógico AND y en este caso significa y. En los ejemplos vemos que hoy es día de fiesta. Esa es una proposición y es el conector lógico. Amaneció lloviendo es otra proposición. En este caso tenemos una proposición compuesta y eso lo hace porque existe entre ellos un conector lógico. Me llamo Rosemary y soy psicopedagoga. Te llamas Carmen y eres técnico en artes de fuego. En todo caso, las preguntas, o más bien dicho, los enunciados, nos van a dar el razonamiento de que si es verdadero o falso. Pero será la conjunción o la letra I la que nos dará la pauta si este enunciado compuesto o la proposición compuesta cumple las condiciones. Y así podemos hablar de cómo se va a ir respondiendo y recordemos que las variables proposicionales son las letras minúsculas que empiezan tradicionalmente desde la P. Pueden pausar el video si quieren analizar bien cómo está estructurado. Ahora, si lo aplicamos en el contexto de las tablas de verdad, logramos tener que las dos variables proposicionales P y Q van a tener dos valores y estos dos valores se van a derivar en cuatro valores lógicos. En este sentido, cuando tenemos verdadero, verdadero, cuando ambas sean verdaderas, la respuesta de P y Q o P conjunción Q va a ser verdadera. Y cuando tengamos un verdadero o un falso verdadero, estas van a ser falsos. Y cuando ambas sean falsas, será falsa. Esta será nuestra regla para poder aplicar nuestra conjunción a un enunciado. Algunos sinónimos que podemos considerar son los demás. Son los siguientes, son además, pero, sin embargo, aunque, también, aún, a la vez, no obstante.
Tomar en cuenta que esto también son parte de las reglas para la identificación de los conectores lógicos. Y luego tenemos pues ahí una serie de ejemplos que podemos nosotros convertirlo a su equivalente lógica proposicional, es decir, convertir estos enunciados a variables proposicionales, pero todos contemplan dos variables, P y Q. Es probable que uno aparezca en negación, pero eso va a depender de cómo usted lo analice. Le invito a que responda estos enunciados. Disyunción. En este caso siempre tenemos dos proposiciones, es decir, formando una proposición compuesta. Y en este caso se forma insertando la palabra o la letra O. Ejemplo, hoy es día de fiesta o amaneció lloviendo. Me llamo Rosemary o soy psicopedagoga. Te llamas Carmen o eres técnico en artes de fuego. Como logramos ver acá, está marcado en rojo. La letra O es la que nos hace que esta proposición sea compuesta porque tenemos dos proposiciones las cuales van a estar representadas por P y Q. Para el caso de la tabla de verdad, lo que tenemos que considerar que al menos una variable proposicional con que se cumpla sea verdadera. Para el caso de verdadero y falso es verdadero, falso y verdadero es verdadero, ya que al menos una de las proposiciones es verdadero. Pero en el caso de verdadero o verdadero será siempre verdadero y falso o falso será falso. Pausen el video para que logren interpretar e invitaría a que leyeran prácticamente cada uno de las variables que se contemplan en nuestra tabla de verdad. Para el caso de P, seré cantante. Para el caso de Q, seré futbolista. Aquí lo que quiero decir es que seré cantante o seré futbolista. Pero en este caso mi respuesta es verdadero. Es decir, que alguna de las dos proposiciones es cierta. En este caso tengo verdadero para el caso seré cantante, pero no seré futbolista. En este sentido, sí lo cumple porque al menos sí soy cantante. No soy cantante o seré futbolista. En este caso, sí cumple una de ellas porque sí seré cantante, pero, o bien dicho, seré futbolista, pero no cantante, pero se cumple una. Y en el caso de falso, en este caso no seré cantante o no seré futbolista. En este caso, para ambos es falso. La condicionante, como ya lo habíamos destacado, se representa a través de la palabra entonces. Esto es cuando nosotros tenemos algunas proposiciones en las cuales nos indique esta situación. Ejemplo, si no llueve, entonces iremos a la playa. Si me gano la lotería, entonces me voy de viaje y si no estudio, entonces no aprobaré lógica. Aquí lo que queremos dar a entender es que tenemos dos proposiciones, pero una proposición nos dará la pauta para que se cumpla la otra. Así que también es parte de los conectores lógicos. Si lo ponemos a razonar acá, la regla en la tabla de verdad, la condicionante sería de la siguiente manera. B, entonces B es B. En el caso de B, entonces F es F. Y F, entonces B es B. Y F, entonces F es B. Nótese que esta tabla de verdad a comparación de las anteriores es bastante diferente. Y como ya lo había dicho, estas son reglas que nosotros tenemos que cumplir y que tenemos que tenerlo en mente para al momento de analizar una expresión o un enunciado, nosotros podamos detectar que estamos con una proposición compuesta y que ésta se encuentra representada o analizándose a través de un conector lógico. Y aquí vemos otros ejemplos. Invito a que pausen el video y lo traten de leer de una manera tal que le empiecen a hallar sentido. Luego, en el caso de la condicional, volvemos a ver la misma tabla de verdad. En este caso, pues cumpliéndose a fin lo que serían los valores de verdad. La bicondicional. En este caso, la bicondicional nos indica que es verdadero cuando ambos son verdaderos o cuando ambos son falsos.
y es falso en los demás casos. Esta tabla también representa otro comportamiento y vamos a ver cómo es que se representa. Por cierto, esta pantalla que estoy mostrando es un ejercicio para que usted lo desarrolle. Pausa el video o capture la pantalla y resuélvalo de tal manera que pueda cumplirse todos los valores de verdad. Y vuelvo a mencionar, cuando hablamos de unos y ceros, estamos hablando de verdadero y falso. En este caso, usted puede cambiar los valores de verdad de unos y ceros por B y F. Una vez analizado la situación de los conectores lógicos, ahora veremos qué se refiere la lógica proposicional. En este caso, cómo es el comportamiento de tautologías, contradicción y contingencia. En este caso, basta con solo analizar la tabla. Dependiendo del tipo de conector lógico y que nos va a dar como resultado algunos valores lógicos, nosotros tenemos que interpretar que la tautología solo se aplicará cuando en el resultado de las tablas de verdad todos son verdaderos. Y en este caso logramos ver que se cumple, entonces es tautología. Mientras que si en la tabla encuentro resultados totalmente falsos, entonces yo entenderé que esto es una contradicción. Y la contingencia es cuando tenemos la combinación de verdaderos y falsos. Acá no es una representación, digamos, algebraica, no es a través de una expresión matemática que vamos a detectar si es una contingencia o tautología. O por lo menos no vamos a estudiarlo de esa manera, pero sí a través de las tablas de verdad a manera visual nos vamos a dar cuenta con qué tipo de comportamiento nos vamos a encontrar. Y aquí podemos dejar claro si es equivalencia lógica. En este caso yo invitaría a que realicen la operación. En este caso, si en el ejercicio tuviéramos el caso de una tautología, o una contradicción o una contingencia, pero cuando hablamos de su equivalencia lógica estamos hablando del comportamiento de los valores de verdad que nos dan al final. Aquí de la misma manera les invito a que hagan este ejercicio y traten de determinar si esto es una tautología. Ahora vamos a realizar lo que son las operaciones con valores de verdad. La idea de la asignatura es conocer cómo los científicos empezaron a trabajar con las primeras matemáticas. Recordemos que nosotros hoy en la actualidad trabajamos con computadoras y solo nos basta con dar un clic y responder a ciertos elementos o interactuar con clics o con algunos comandos, y con eso ya nos estamos interactuando con la computadora, pero en un principio no lo fue así. Cuando hablamos de valores lógicos estamos hablando de verdadero o falso o de ceros y uno, y en este sentido cuando hablamos de un operador booleano estamos hablando de aquel que usa las tablas de verdad pero realiza ciertas operaciones utilizando un tipo de conector lógico. En este caso, el más común o más básico que logramos ver de operaciones es el AND, el OR y el NOT. En este sentido, si ustedes están viendo la diapositiva, al lado derecho veremos el comportamiento de estas operaciones. Veamos. El operador AND es conocido como el producto booleano. Es decir, esto es una multiplicación y está representado por un punto. Y luego tenemos el operador OR y lo vamos a llamar como coproducto o le llamaremos también como suma y está representado por la operación o el signo de operación suma. En el caso del operador NOT, que está representado por un pleco o una barra encima de la expresión, lo conoceremos simplemente como el complemento. Aquí estamos aplicando una nueva terminología en comparación a las temáticas anteriores. Por favor, no perder la idea. Cuando usted empieza a trabajar con números, obviamente, todo lo hacemos pues con lo que hemos venido recibiendo desde primaria o desde mucho antes. Hemos empezado a contar, conocemos los números. Nuestro sistema de numeración utilizado es el decimal, ya que es una combinación desde 0 hasta 9 y podemos contar más allá de ello. Sin embargo, la computadora no lo hace de esa manera, sino que lo hace a través de ceros y unos. Así que
Por ejemplo, si yo quisiera, digamos, trabajar con 50 en decimal, pero realmente lo quiero hacer directamente con la computadora, debo bajar mi nivel de lenguaje hacia el lenguaje de bajo nivel, que en este caso sería el lenguaje máquina. Veamos, 50 entre 2, vamos a tener que yo multiplico o pongo aquí, por ejemplo, 50 entre 2 sería 25. Aquí mi resultado va a ser prácticamente 0. Este 25 igual lo divido entre 2, me da 24, me va a dar como resultado 1. 24 para 25, 1. Y este 12 lo divido entre 2, me da 6. 6 para 12, en este caso 6 por 2, 12 para 12, 0. Este 6 entre 2 me daría como equivalente 2 por 3, 6, para 6, 0. Y luego este 3 entre 2 me da a 1. Y 1 por 2, 2. Y este 2 para 3 me da 1. Haciendo este tipo de operación, yo diré que contaré o tomaré el valor de 1, en este caso el número que está a mi derecha, y empezaré a formar todo mi número binario partiendo desde allí finalizando en 0. Veamos, tenemos acá el caso de 1, tenemos el caso de 1, sería 0, 0, 1, 0. Ahora bien, esta otra expresión que vemos abajo no tiene mucha relación o no tiene relación con el que estamos o acabamos de ver. Simplemente el primer paso era realizar una conversión. En el segundo es que si nosotros queremos pues pasarnos este número a binario o a decimal, perdón. En este caso, si yo tengo estos números, tengo 2, 4, 6 números binarios, entonces mi idea es pasarlo a su equivalente al decimal. Lo que hago es posicionarlo. Como es base 2, lo que voy a hacer es que este base 2 lo elevo a la 0, la primera posición, luego a la 1, a la 2, o al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, y de esta manera pues yo ya empiezo a tener esta forma. Luego lo que realizo es una operación de multiplicación. Partiendo de estos números de unos y ceros, yo aquí voy a considerar para el primer caso de 2 a la 0, que es el 0 por 2 a la 0. 2 a la 0 en este caso pues es como que dijera 1, y este 1 pues lo multiplico por 0, me da 0, o sea no lo tomo en cuenta. 2 a la 1 es como elevar solamente a 1, entonces tengo 2, multiplico por 1 y me da 2, entonces tengo 2. Y acá tengo 2 elevado al cuadrado, que sería 2 por 2, 4, por 1, 4, aquí lo tengo. Este 2 al cubo sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Lo multiplico por 0, tengo el 0. Y luego 2 a la cuarta sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, por 2, 16, por 0, me da 0. Y 2 a la quinta sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 1 y me da 32. Hago la sumatoria, 32 más 0, 32 más 0 y 32 más 4 me da 36 más 2, 38. Entonces este es mi número decimal, pero de binario a decimal. Bueno, entremos ya entonces en materia en cuanto a las operaciones binarias. Para este caso, la suma. Para la suma vamos a tener que si yo tengo 0 más 0 es igual a 0, y 0 más 1 es igual a 1, y 1 más 0 es igual a 1. Y luego tenemos que 1 más 1 es igual a 1, 0. Esta es una regla que no debemos de perder de vista. Si usted está leyendo el resumen que aparece en la diapositiva, nos daremos cuenta que 1 más 1 es 1, 0. Esto es según la tabla que acabo de leerles. Y en este caso, cuando realizamos la operación, lo que hacemos es colocar el 0 como resultado y llevamos 1. En lo que nosotros llamaremos acarreamos ese número para la siguiente operación. En el ejemplo que estamos viendo ahorita, que precisamente es el mismo, ojo, aquí 0 más 0 da 0. Ahí se cumple la primera regla, pero luego tengo 1 más 1 me da 1, 0. En este caso solo voy a colocar el 0 y llevo el 1. Entonces este 1 más 0 se me convierte en 1, pero este 1 lo vuelvo a sumar más 1, me vuelve a dar 1, 0. Entonces vuelvo a escribir 0 y llevo 1. Entonces este 1 más 0 me da 1 y ese 1 más 0 me vuelve a dar 1. Entonces solo coloco el 1. Para este caso mi respuesta sería 1
0, 0, 0. Si aplico la regla tal como me la está exponiendo acá, entonces todas las operaciones deberán de responder a que cuando tengamos 1 más 1, ese 1 lo vamos a ir acarreando, es decir, lo vamos a llevar en mente hasta que nos aparezca un operador que al realizarlo nos dé un 0 más 1, entonces nos da un resultado diferente. Aquí podemos explicarlo un poco más fácil todavía. Aquí tengo 1 más 1 y esto me da 0. Entonces, en vez de poner 1 más 0, poner 1, 0, me llevaré este 1 pendiente. Entonces aquí coloco 0. Aquí está el primer 1. Este 1 lo sumo más 0, me da 1. Pero como es 1 más 1, me vuelve a dar 1, 0. Entonces vuelvo a colocar 0 y llevo el 1. 1 más 1 me da 1, 0. Entonces más 0 me da 1, 0. Vuelvo a colocar el 0 y llevo el 1. Este 1, 1 más 1 me da 1, 0. Entonces aquí lo que voy a hacer es que ese 1, 0 lo vuelvo a sumar acá. Es como que dijera 0 más 1 me da 1, pero sigo llevando 1. 1 más 0, 1. Luego este 1 más 1 me da 1, 0. Coloco 0 y sigo llevando 1. Y en este caso tengo 1 más 1, tengo 1, 0. Ese, digamos, 0 más 0 me da 0. Llevo 1 siempre y como no hay nada más que operar, llevo y coloco solo el 1. Esa es la forma de realizar la operación de la suma. Aquí les invito a que hagan una pausa al video y puedan analizar este resultado. La resta. Bueno, la resta también tiene su propia regla. En este caso, 0 menos 0 da 0. 1 menos 0 da 1. 1 menos 1 es 0. Y 0 menos 1 es 1, pero en este caso yo llevaré 1. Ojo, la resta dice que 0 menos 1 se resuelve igual que en el sistema decimal, tomando una unidad prestada a la posición siguiente. 0 menos 1 es 1 y llevo 1. Veamos el caso que nos expresa acá. Aquí tengo 1 menos 1, tengo 0. Y aquí 0 menos 1 me da, en este caso, 1 y llevo 1. Entonces, este 1 menos 0 me da 1. Aquí lo vuelvo a colocar, mira. Y luego tengo 1 menos 1 me da 0, ¿sí? Y luego pues vuelvo a realizar la operación. Es decir, que debo de ir llevando ese número siempre y cuando pues no tenga un operador que lo afecte y me dé una respuesta, ya sea de 0 menos 0 o de 1 menos 0 o 1 menos 1. Pero si me vuelvo a encontrar con un caso de un 0 menos 1, entonces en este caso simplemente lo que hago es realizar la operación como tal. Aquí tenemos el ejemplo. 0 menos 1, 1. 1 menos 0, en este caso, daría 0. Recordemos que aquí tenemos que tomar en cuenta lo de la tabla. 1 menos 0, 1. Vamos a ver. Acarrea el 1. Y luego tenemos 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, perdón, 1 menos 1, 0. Y 1 menos 0, 1. Este acarreo siempre lo tenemos que llevar cuando tengamos casos particulares como el caso de 0 menos 1. Bueno, ya para ir como llegando al mero punto, ¿cuál es la finalidad del sistema binario? ¿Por qué tanto se menciona y por qué existen leyes o reglas? ¿O por qué existe la interpretación? ¿Por qué existen los conectores lógicos? Bueno, todo esto se divide a que prácticamente nosotros realizamos siempre un análisis simbólico y todo esto está relacionado prácticamente con circuitos. Las primeras computadoras estuvieron trabajando con la tecnología de tubo al vacío. Ahí fue donde quizás por segunda o tercera vez se hizo, digamos, uso de manera masiva el lenguaje binario. Y aunque si bien es cierto, algunos de estos operadores que ya hemos estudiado están presentes en los lenguajes de programación formal que conocemos, pero en un principio se tenían que realizar utilizando las combinaciones de 1 y 0. Bueno, aquí creo que si logran ver todo el escenario, tenemos una computadora con tubos al vacío.
parece una película de ciencia ficción o una imagen de ciencia ficción, pero en la realidad es que todo se realizaba de esta manera. Y sí, la matemática siempre ha sido un elemento esencial dentro de los cálculos de las computadoras. Las computadoras después empezaron a hacerse más pequeñas, los discos duros empezaron a aparecer, en este caso almacenándose temporalmente en armarios de cinta, las impresoras, pues bueno, todo lo que tiene que ver con los dispositivos o los periféricos prácticamente se mantenían con un tamaño un poco grande, todavía no estaban totalmente miniaturizados como los conocemos el día de hoy. Y acá mostramos una tarjeta, en este caso perforada, que es como se interpretaba la información en las primeras computadoras. Y acá mostrando un teclado de los años 80. Este es un teclado de una computadora que se hizo famosa. Invito a que hagan la investigación como tal. La computadora se llamaba IBM PC. Es la primera en su generación que apareció y esta es la distribución del teclado original. Así que si quieren compararlo, háganlo con su teclado que tienen en su computadora de escritorio o su computadora laptop y se darán cuenta que es totalmente diferente. Bueno, por mi parte, pues yo llego hasta acá y estaríamos pues dando más información en una siguiente entrega. Muchas gracias, hasta la próxima.